tardes. Agradecer a Carolina en primer lugar por la invitación. Felicitarla por la audacia de haber emprendido esta acción, digamos. No es una cosa muy fácil. Entre otras cosas porque los temas educativos en Uruguay, las más de las veces se discuten, entre comillas, a través de los medios masivos de información y se mal discuten. En realidad lo que se hace es poner discursos de un lado, de otro, ¿verdad? Y pocas veces se profundiza en eso. Por ahí en el libro, después hago referencia, se habla de una especie de diálogo de sordos o algo por el estilo, pero en realidad el problema es que no nos hemos podido poner a discutir la sociedad uruguaya los temas educativos de la manera que, porque esencialmente la educación es un tema político, es decir, esa es la cuestión esencial. No digo político partidario, digo político. Cuando uno define la educación de un país, en definitiva define el futuro y por lo tanto tiene en cuenta el proyecto país y tiene en cuenta cuáles son los fines y objetivos. Por lo tanto, esencialmente es político. Y hemos estado atravesados por una discusión que muchas veces se centraliza exclusivamente en temas supuestamente técnicos, supuestamente administrativos o de gestión. Y eso en realidad lo que hace es, digamos, emitir ruido en torno al debate de fondo. Pero en fin, digo, yo creo que lo más importante acá es que, en primer lugar, el libro rescata todo lo que se ha dicho de educación por decenas, digamos, de actores de distintos lugares. Eso me parece que es muy importante. Digamos, eso ya en sí es un elemento valioso, porque lo tenemos, digamos, en un libro y no lo tenemos que andar viendo o recogiendo por ahí en los diarios, ¿no? En las revistas, etc. Y es un emprendimiento también interesante porque es un elemento que puede servir para investigar también. Es decir, a los investigadores en educación les va a ser muy útil este libro. Entonces, me parece importante resaltar estas cosas porque lo anterior, hablar de educación, parece que habla hasta el bolichero de la esquina. Y está bien, pero el problema está en que si yo estoy debatiendo, si estoy discutiendo líneas de política educativa, tengo que hablar como me gusta decir a mí, con conocimiento de causa. Y muchas veces eso no pasa. Hago una precisión además porque nombré los técnicos y de ninguna manera yo desprecio para nada los profesionales, los técnicos o los expertos en distintas áreas del conocimiento, ni a los sociólogos, ni a los politólogos, es decir, porque evidentemente son investigadores y aportan a toda la sociedad, y en particular a la educación, elementos sustanciales a la hora de poder pensar en política educativa. Pero lo que yo planteo, sí, con fuerza, es que no pueden estar ausentes los educadores. En estos momentos estamos en tiempos donde los educadores, que están en el aula todos los días, los investigadores en pedagogía, dicho llanamente los docentes de aula, están ausentes del debate y están ausentes también de la elaboración de políticas educativas. Entonces, ese es el cuestionamiento. Muchas veces, desde el sindicato, hemos estado, digamos, públicamente, prácticamente poniendo en la picota a muchos expertos, voy a usar esa palabra nomás. Pero en realidad es que es muy fuerte para el cuerpo docente de este país, es que los docentes estén ausentes de estas discusiones. Me parece que en ese sentido el libro aporta valiosos elementos también desde ese punto de vista y que pueden permitir eventualmente profundizar en este sentido que estoy diciendo. Para mí hay que dar un cambio, un viraje cultural y político en torno a cómo se elaboran las políticas educativas.
no se pueden elaborar las políticas educativas a partir de los índices supuestamente objetivos elaborados ni por las pruebas estandarizadas, ni por el Instituto de Estadística, ni por el Instituto de Evaluación. En primer lugar, porque no son pruebas objetivas, nunca son. Los docentes sabemos que no existe ninguna prueba objetiva, porque la interrelación entre el que evalúa y el evaluado ya modifica la propia evaluación, y por lo tanto no puede ser algo estanco, algo objetivo. De ahí que los diagnósticos, hasta el momento, que se han utilizado para construir la cultura hegemónica, digamos, se basan en estos índices supuestamente objetivos que yo por lo menos planteo que no son ni objetivos ni útiles a la hora de elaborar una política educativa, por lo menos desde la óptica de lo que trabajamos en el aula todos los días. Acá un paréntesis, en el libro se menciona sobre todo experiencias desde el aula o lo que pasa en el aula de algunos expertos extranjeros que no veo que estén, digamos, mal. Estaría bueno que no se basaran esa experiencia del aula exclusivamente en lo que a algunos expertos extranjeros les parece lo que pasa en las aulas. Me parece que los expertos, los docentes uruguayos son los que de alguna manera tienen que reflejar qué es lo que pasa en el aula. Porque se están diciendo muchas cosas de que pasan en el aula que no pasan en el aula. Como por ejemplo que estamos viviendo una educación poco menos que en el siglo XIX, lo cual no es verdad. No es verdad que tenemos una educación donde el profesor de una clase y después se evalúe en función de lo que repite el alumno. Eso, lo afirma así, desconoce lo que pasa en el aula. Hoy en el aula se enseña de otra manera. Que hay que mejorar es una cosa, pero otra cosa es escribir una especie de panfleto en torno a que los profesores tienen que cambiar radicalmente las cosas porque no puede ser que se apele a la memoria exclusivamente, cosa que, repito, no existe. La integración con las ciencias se tiene que hacer, y de hecho se hace. Hay que mejorar mucho, pero se hace. No es que acá se enseñen las capitales del mundo y resulta que en la evaluación son cuáles son las capitales del mundo. Se enseña geografía humana, se enseña qué pasa con el desarrollo humano de acuerdo a lo que, digamos, a cómo se desarrolló la humanidad en cada parte del planeta, qué implicancia tiene la tecnología, la física, la química en el desarrollo de la humanidad. Eso es todos los días en el aula. Yo soy profesor de física de Lipa, lo hacemos. Es decir, no es verdad. Entonces se construye un discurso vacío en un imaginario colectivo de la sociedad que es mentira. Entonces después aparecen recetas mágicas o posibles en base a esa mentira construida una y otra vez. Yo discuto eso. Planteo, es poco tiempo, pero planteo que si uno lee el libro, me parece importante las intervenciones de Carolina al respecto también, no es como mirar una película. Es decir, cada uno de los que dice lo que dice en el libro, lo dice parado de una concepción ideológica, de una concepción política y de una base epistemológica que tiene. Y eso es clave. Yo no puedo ponerme a resolver que hay 30%, 40% de deserción así frío, si yo no sé, no lo planteo, no lo explicito desde qué posición política, ideológica, epistemológica me paro frente a la educación. ¿Para qué es la educación? ¿Para educar para el mercado? Entonces me paro en una posición y diseño algo, ¿verdad? Ahora, si mi posición es, parafraseando a Freire, enseñar para la libertad, bueno, entonces tengo que pensar otra cosa. Entonces las soluciones, no es que haya un consenso en Uruguay en torno a ninguna, no lo puede haber, no puede haber un acuerdo multipartidario, es mentira. ¿Por qué? Porque las concepciones atrás de la educación son radicalmente diferentes. Entonces yo lo que digo es, no podemos darle verso a la población en ese sentido. Lo que hay que decir explícitamente es cuál es la concepción, de acuerdo a esa concepción, cuáles son las herramientas que tengo que construir y que eso sea lo que se discuta. Pero no que se discuta si tengo que poner 4 salones más o 2 liceos más, porque esas cosas no modifican básicamente lo que hace la educación hoy en día. Tener una concepción clara de educación, se refleja en varias de las intervenciones, también es clave a la hora de ver
cómo se piensa hacia adelante. Si yo voy a hacer un programa de gobierno en educación para 5 años, también estoy engañando a la gente porque es imposible transformar la educación en 5 años. Cualquier cosa que se diga respecto a eso no es verdad. Es decir, la educación es de largo aliento, pero de largo aliento es de largo aliento. Y no puede hacerse por decreto, tiene que ser construida colectivamente, a partir de lo que pasa en el aula, pero también, digamos, particularmente especial, qué es lo que yo quiero tener, ¿verdad? Particularmente, a mí me interesa que la gente, que las personas, que los seres humanos que están compuestos no por una tarjeta electrónica, sino que tienen un cerebro que piensa, puedan incorporar a la educación como derecho fundamental y que eso le permita desarrollarse plenamente y ser feliz. Ahora, que yo le enseñe a manejar un automóvil no significa, no es parte, digamos, de algo que tengo que tildar en un programa curricular para que el tipo ese sea feliz. Entonces, a mí me parece importante el debate que se dé, pero me parece radicalmente importante que sea cristalino y transparente en donde yo me paro. Ya no me queda tiempo. Lo último entonces. Está claro que no podemos ir a propuestas mercantilizadoras, no podemos ir a propuestas privatizadoras, no podemos ir a propuestas donde se incluya sine qua non las pruebas estandarizadas, no podemos ir a sistemas donde los indicadores de logro sean una especie de semáforos en cada uno de los liceos y escuelas para decir este está bien, este está mal, y todavía encima que se le dé la potestad a los padres para decir, bueno, yo quiero ver que está el semáforo en verde, ¿no? Una especie de ranqueo que lo único que hace es seguir deteriorando más la concepción que se tiene sobre la educación pública. Y lo último, decir que el diálogo sordo, quería decir algo, unas 2 palabras del diálogo de sordos. Para mí no se trata de un diálogo de sordos. No es que yo diga una cosa y el otro diga otra y no nos escuchemos. El problema es que no hay diálogo. No hay diálogo, pero no hay diálogo por 2 razones. Uno por falta de voluntad, puede ser, y otro porque partimos de concepciones de educación diametralmente diferentes. Entonces, eso también es importante. No puedo pensar yo que impulsores digamos, de todo lo que significó la debacle de los 90, la política neoliberal llevada a la educación, digamos, se lleguen a un acuerdo con aquellos que pensamos que eso fue un debacle, que se sepultó una generación, que se transformó la educación pública para peor, para decir, bueno, ahora sí, si cambiamos esto y ponemos 4 bancos más, estamos todos de acuerdo. No, es imposible, pero yo creo que eso tiene que ser clarificado para la población. Parte de eso, y por eso felicito a Carolina, es esto, es decir, bueno, está escrito negro sobre blanco que opina cada uno, y en función de esto, cómo podemos avanzar hacia esa construcción sinceramente colectiva. Gracias.